El punto de arranque es este viejo debate sobre la literatura cuando se politiza o cuando los que escribimos la politizamos o cuando recoge políticamente una versión de la realidad. Lo contaría para arrancar y luego ceder a mis compañeros la palabra y empezar a conversar sobre el tema a partir de mis vivencias personales, no como escritor, o sí, pero principalmente como lector. Yo soy de una generación militante de izquierda que se formó en los 60s. Soy protagonista de la noche de Tlatelolco de Elena porque estaba ahí en el movimiento estudiantil, no por otra cosa. Y la manera como mi generación se formó tiene mucho que ver, mucho que ver con el tipo de cosas que leíamos. A diferencia de generaciones anteriores, nosotros somos los primeros heterodoxos, no nos formamos en la tradición de la izquierda más o menos conservadora de leer todos los manuales de economía política rusos, horribles por cierto, y aburridísimos, o intentar leer El Capital y luego no confesar que no lo habías pasado de las primeras 20 páginas del primer tomo, o leer El Estado y la Revolución de Lenin. Nosotros nos formamos leyendo literatura, historia y testimonio, o sea, algo que serían como las artes literarias que describen de una manera más tensada la experiencia vital de nuestras sociedades. Y eso incluía un cóctel verdaderamente exótico, tengo que reconocerlo. Formativos fueron libros como Robin Hood o Los Tres Mosqueteros, ¿no?, de nuestra posición ante la vida. Alguna vez Miguel Bonazo, novelista argentino, me dijo: Paco, los que estuvimos o los que estuvieron en el centro de torturas de la dictadura argentina, la famosa ESMA, los que habían leído Los Tres Mosqueteros aguantaban más. Y yo me quedé pensando y le dije: ¿va en serio esto? Y me dijo: bueno, aguantaban un poco más. Esta idea de todos para uno, uno para todos, la fraternidad que nos inculcó las juveniles lecturas, pues estaba muy clavada en la manera de entender el mundo. Estábamos en la izquierda por razones literarias y morales. Yo tengo que decir honrosamente que donde Lenin falló, Robin Hood la hizo, y que mi primera lectura potente, yo vengo de una familia de izquierda, de socialistas y anarquistas españoles, y que la lectura de Robin Hood a los 5 años me marcó. Robin Hood era el héroe, era un tipo vestido de una manera muy ridícula. Yo no me atrevía a ir a la primaria vestido así, con gorrita de plumita y faldita, y andaba por los bosques de Sherwood robando a los ricos para dársela a los pobres. Como todo el mundo sabe, al paso de los años Robin Hood desapareció y llegó Hood Robin, que era Carlos Salinas, que se dedicaba a robarle a los pobres para dárselo a los ricos, ¿no? Entonces fue un material absolutamente formativo esta idea de no hay inocencia en la riqueza y el reigualar el sistema, el devolverle a los que lo merecen su parte, estaba ahí. Pero en el curso de aquellas lecturas apasionadas de los años 60, no podría dejar de decir que la lectura de Espartaco de Howard Fast me sacudió. Luego incluso hice un intento de averiguar históricamente qué había detrás del Espartaco de Fast y no hay casi nada de Espartaco, el jefe de la rebelión de los esclavos en el Imperio Romano. La historia registra 25 líneas sobre esto, no hay testimonios de la época directos, y Fast lo que hizo fue reconstruir a partir de todo el arsenal de información que contaba sobre el Imperio Romano, la época y la rebelión. Y es uno de los cantos a la libertad más potentes que yo he leído en mi vida. Junto con esto llegaron novelas apasionantes y libros de testimonio. La lectura de los textos de Burchett sobre la guerra de Vietnam, los poemas de Ho Chi Minh, al que yo adoro, porque es el único dirigente político que fuma más que yo, o que fumaba más que yo. De hecho, su estatua que está aquí en San Juan de Letrán,
es una estatua donde está Ho Chi Minh parado y al lado de un banquito para que te sientes ahí con él. Y Ho Chi Minh está fumando, claro, ¿no? Me senté a fumar ahí, llegó un policía y dijo, ¿qué anda haciendo fumando? Esto es un parque público. Le dice, pendejo, pues ¿no has visto a Ho Chi Minh? Si Ho Chi Minh fuma, pues tanto yo. Quedó medio desconcertado, tuve que apelar a decir, además yo fui el que le cortó la cinta y inauguré esta pinche estatua, o sea que no estoy chingando. Últimamente para poder fumar tiene que hacer uno cada pinche cosa más rara, ¿no? Y estos materiales eran de una especie de gran solidez informativa. Leímos de manera apasionada los primeros libros de Kapuscinski, sobre todo La Guerra de Angola, donde contaba historias de una manera tan sorprendente y tan poco habitual, y ponía su literatura al servicio de una narrativa política, ¿sí? Leímos con verdadero amor y placer novelas de ciencia ficción. Para la izquierda ortodoxa de aquella época, la ciencia ficción era lectura prohibida, porque decían, no, eso es literatura de evasión. Y mi generación respondió diciendo, no hay evasión. La evasión es un término maravilloso. Evasión es la huida de la cárcel, y la cárcel es la vida cotidiana. Si te vas en Crónicas Marcianas de Bradbury a ver el futuro, estás huyendo del día a día, pero para volver al día a día. No hay evasión, sino camino de ida y vuelta. Y descubrimos a Philip K. Dick, a Farmer, a Sturgeon, a todos los grandes. Y entramos a la novela policíaca con ánimo y con fe. Eran los años de la presencia, empezaba a publicar Vázquez Montalbán, Jean-Patrick Manchet, y eran novelas súper politizadas. Describían que el crimen no era un hecho que venía de abajo, del pobre miserable, no, era un hecho de Estado. Y si eres mexicano lo entiendes rápidamente, ¿no? De hecho, en la transición, cuando me vuelvo escritor, recibí críticas verdaderamente malignas de un pendejo que se apellidaba Cendejas, que publicaba una crítica diaria en Excelsior. Y todos nos preguntábamos, ¿y este güey cómo hace para leerse un libro diario? Yo era de los que leían de a veras y estaba leyéndome uno cada 3 días, así. Entonces decían, no, es que es solapípedo. O sea, lee las pinches solapas de los libros y ya con eso, ¿no? Y este cuate dijo cuando publiqué mi primera novela que era mafufa, marihuana, porque ¿cómo va a haber novela policíaca en México? Y yo decía, pero no más faltaba que ahora hubiera alguien que prohibiera que un género tuviera vida nacional. Y bueno, afortunadamente los lectores me dieron la razón y pasamos por encima de su cadáver, escupiendo, como diría un notable escritor de novela policíaca, sobre su tumba. En aquellos momentos la literatura siempre fue un material formativo, pero había una batalla ahí adentro, que quizás es el centro de esta conversación, que no era una literatura funcional, no era una literatura pedagógica. O sea, escribo para educarte, para que entiendas, ¿no? Y esta es una tesis y te la impongo en la escritura. No, era una literatura básicamente narrativa y descriptiva. Escribo para contarte historias y tú léelas y piensa lo que te dé la gana. Era la batalla contra los restos del realismo socialista que había imperado durante tantísimos años, que le daba a la literatura un carácter funcional. Y decía, la buena literatura es aquella que crea compañeros de lucha y es políticamente correcta. Y nosotros no éramos políticamente incorrectos. Lo mismo reivindicábamos los Tres Mosqueteros, que reivindicábamos los poemas de Gabriel Celaya, ¿no? Poeta español crecido dentro del franquismo, en la generación que más sufrió la censura, que decía, cuando ya nada se espera, personalmente exaltante, más se palpita y se vive, más acá de la conciencia, ciegamente existiendo, fieramente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas. No hay pedagogía en Gabriel Celaya. Lo que hay es una exaltación del vitalismo. Hay un canto de decir, en los tiempos oscuros, como los que estamos viviendo, ¿sí? Cuando ya nada se espera, personalmente exaltante, más se palpita y se vive, más acá de la conciencia, ciegamente existiendo, fieramente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas. Entonces, estos de a de veras. Y es cierto, la batalla por una literatura contaminada la dimos con absoluta, y seguimos además dándole y leyendo
bajo la idea del derecho a contar lo que sucede en nuestros mundos, en nuestras vidas, en nuestras sociedades, y introducirlo y hacerlo, dejar caer sobre el lector. No escribe uno por obligación. Si alguien te dice, tienes que escribir un libro donde demuestres que la maldad en México la origina Miguel Alemán, es que lo escriba alguien que estudie esa parte de la historia, yo no la conozco lo bastante bien. Escribo los libros que me inquietan, me llaman, pero sí recibes una continua presión de los lectores. Tú mismo, lector, estás diciendo, carajo, quiero leer un libro sobre la etapa de Miguel Alemán, el que inventó el Uca Uca, el que lo encuentre lo emboruca, el que convirtió el aparato del Estado en el gran negocio nacional. Y en ese sentido, como lector, uno está pidiendo continuamente una literatura que produzca de la manera más rica, más profunda, más compleja, más barroca, más sabrosa, una reflexión sobre la realidad. Para empezar, ¿tú o tú? Hola, antes que nada, disculpen por no ser Elena, pero cada uno hace lo que puede. Bueno, yo como lector encontraba después de darle muchas vueltas a esto y coincidir tardíamente, quiero decir, llegué a las mismas conclusiones, pero mucho después que Paco, la gran lectura política de mi infancia es sin duda Salgari. Salgari es el señor que nos enseñó todas las cosas, nos enseñó la lealtad, nos enseñó la amistad y nos enseñó que el imperialismo es malo. Incluso tiene internas, no es lo mismo el salgarianismo del Corsario Negro que el salgarianismo de Sandokan. Pero masticando un poco más esto, también llegué a la conclusión de que nuestras lecturas más políticas, o sea que funcionaba al revés también, que aquellos que habíamos llegado a la izquierda nos quedábamos en algún lugar de la izquierda porque nos convencían ideas de ese fragmento de la izquierda, pero también porque los señores que las expresaban de una manera bellísima. Quiero decir, yo estoy seguro que la teoría de la revolución permanente me conmovió profundamente siendo joven, pero también estoy seguro que como Trotsky escribía como los dioses, a mí me resultó más sencillo quedarme ahí que leer el Bodoque de Marta Harnecker, por ejemplo. Y que eso ayudó a una forma de entender la literatura y la política. Ya como autor, yo suelo fracasar en mis intentos. Yo cuando quise escribir una novela política, o una novela que diera cuenta de algunas obsesiones políticas que yo tenía, escribí una novela que se llama Lo que no fue, que transcurre en una noche en la guerra de España, en la guerra civil, durante la revolución en Barcelona. Terminé escribiendo un libro que habla de la identidad y de la construcción de la propia identidad y de la identidad colectiva. No escribí ni mierda de lo que quería escribir. Yo quería contar unas cosas sobre el Frente Popular y el Frente Único y la traición del estalinismo, y en realidad escribí una novela que trata de la amistad. Pero no lo supe hasta muchísimo después de que la novela fuera publicada. Y cuando decidí escribir una de tiros, este era el concepto que yo tenía, ni siquiera una novela policial, yo quería contar una de tiros, me salió una novela hondamente social. Una vez más, lo supe cuando el rebote de los lectores o de la crítica me empezó a hablar de esto, cuando en vez de preguntarme por el asesino o me empezaban a preguntar cosas que tenían que ver con la estructura política de mi país. Yo creo que si en todos lados es difícil disociar la política de la literatura, porque la política es cultura y cultura es lo que hacemos. En mi país es casi imposible, la literatura argentina está fundada en el cruce de géneros. Los textos fundacionales de la literatura argentina, que son el Facundo de Sarmiento y el Matadero de Echeverría, son textos profundamente políticos. Y ya en el siglo XX, la tensión entre la violencia, la política y la literatura dan los mejores textos que se hayan escrito. El juguete rabioso y Los siete locos de Roberto Art y, por supuesto, la obra toda de Rodolfo Walsh. Yo entiendo en cualquier caso que donde esas
intenciones son menos explícitas, es cuando son más eficaces políticamente. Para dar un ejemplo brutal, yo no sé si tienen leída la obra de Rodolfo Walsh, pero yo entiendo que el Rodolfo Walsh de Esa mujer o de Un oscuro día de justicia es más eficaz políticamente que el Rodolfo Walsh de Operación Masacre o Quién mató a Rosendo. Quiero decir que sus obras más explícitamente políticas dejan de funcionar más rápido que sus obras más elípticamente políticas. Pero esto es solamente una apreciación personal, es cómo funcionan mejor en mí. Me parece que con varios colegas que tienen menos intereses en el accionar político inmediato, es donde mejor se nota esto. Cogeneracionales míos como Leo Yola o Gabriela Cabezón, que no tienen una intención de intervención política inmediata, bueno, Gaby quizá un poco más, producen textos que hablan de una posición política y de una mirada sobre el país. Me parece que es inevitable, que es inherente, por lo menos a la literatura de mi país. Eso por ahora. Sí, bueno, finalmente es que literatura y política, es que hay muchas maneras de abordarlo. A ver, por un lado, las grandes miserias humanas se puede ver, por ejemplo, en la novela negra, la novela policíaca. ¿Cuál fue el intento de los grandes creadores de la novela negra, ¿no? Dashiell Hammett, etcétera? Es encontrar en el fondo, es encontrar en el crimen, o sea, en la sangre, los fondos de la sociedad, ¿no? Hubo un periodo en México a partir de los años 80 en los que fue de muy mal gusto, todavía seguramente lo siguen, bueno, los que tengan esa edad podrán recordarlo, y todavía sigue hasta hoy, en que es de mal gusto leer no solo literatura política, literatura que esté vinculada de alguna manera a la política, sino que es de mal gusto haber sido un escritor vinculado a la política, ¿no? Y entonces yo he escuchado decir, por ejemplo, por la televisión, que qué mal gusto tenían todos los grandes poetas, y nada más ni nada menos que todos los grandes poetas de la primera mitad del siglo XX, todos eran revolucionarios, ¿no? Daba la casualidad, pues. Y algunos, como por ejemplo los surrealistas, ¿no? Como Breton, y otros, que estaban vinculados, que eran del Partido Comunista, que estaban vinculados estrechamente a la lucha, no hablaban de la coyuntura política en sus poemas, pero lo que eran sacando las grandes miserias humanas que había allí, producto no de nuestro exilio original, no de lo que venimos arrastrando internamente, sino de lo que la sociedad nos hace, ¿no? Finalmente, si revisamos la historia, ¿cómo no va a ser política la literatura si revisemos el siglo XX hasta hoy, ¿no? O sea, tenemos una Primera Guerra Mundial, tenemos una revolución en México, tenemos dictaduras en América Latina por todos lados, tenemos una segunda Guerra Mundial, tenemos el desastre en que han convertido al África negra. O sea, vivimos en una sociedad profunda, terriblemente injusta, violenta, criminal, pues, y llegamos al momento de hoy en que verdaderamente no sabemos ya si estamos viviendo en una tragedia de Shakespeare, pues, ¿no? Es decir, yo cuando pienso en la primera vez que dije, ¿con quién se identifica Carlos Salinas? ¿Con quién se puede identificar? Y solo encontré a Macbeth, ¿no? Dije, solo alguien como él, solo se puede encontrar allí. Pero bueno, quisiera subrayar este aspecto de cómo se nos ha acostumbrado durante los 30 años, desde el poder cultural, desde las élites del poder cultural, a eliminar de nuestras lecturas a
los escritores, ni siquiera a las obras, a los escritores que han estado vinculados, ¿no?, a la lucha política. Y aquí hay, por ejemplo, un terribilísimo, una conspiración prácticamente contra uno de los mayores escritores que haya dado México, que es Carlos Montemayor, ¿no? Es increíble que una de las grandes obras de la literatura mexicana, que es La Guerra en el Paraíso, que deben leer todo el mundo, ¿no?, que cuenta la historia de la guerra sucia, en particular en el estado de Guerrero, a partir de la guerrilla de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Esa es una gran novela. Por cierto, realmente es una crónica, porque Carlos Montemayor, ¿no?, se atreve ahí, o sea, tiene tal investigación hizo, que él se atreve a poner en boca del secretario de Defensa Nacional palabras, ¿no? Esas cosas las tiene con qué documentarlas. Es una gran crónica, pero es una gran crónica con muchísimos elementos literarios. Sí, la conspiración del Cabal Belarmino es bien interesante seguirla. Han borrado de nuestra historia literaria y dejado fuera de las librerías o arrinconado algunos de los autores más potentes por la carga política de su texto. El primer caso es Revueltas, Pepe, que cuesta trabajo decir yo soy mexicano y no he leído El Apando, pero pues hay que leerlo. Sin El Apando de Pepe Revueltas se entiende mal el autoritarismo nacional. El caso de Gerardo de la Torre, la generación que me antecede a mí es la generación del boom, José Agustín, René Avilés Favila. Y en medio de ellos aparece una perla negra, que es Gerardo de la Torre. Gerardo de la Torre, obrero petrolero, empieza a escribir a partir de sus vivencias de obrero. Y sus 4 o 5 primeros libros, Ensayo General, Los Hijos del Águila, tienen que ver con temas muy políticos, hasta llegar a su novela más politizada, que es La Muertes de Aurora, que cuenta el 2 de octubre del 68. Gerardo fue ninguneado, arrinconado y olvidado. Y afortunadamente, pues, en los resquicios que quedan entre una generación crítico pensante, pues va resurgiendo. De hecho, vamos a hacer algo maravilloso. Les vamos a regalar la nueva novela. Ahorita, al terminar esta conferencia, les vamos a regalar la novela de Gerardo de la Torre. Rosita, vamos a regalarles la novela de Gerardo de la Torre. Resulta que Gerardo acaba de escribir una novela y dijo, no la voy a mandar a una editorial, se la voy a dar a la brigada para que ustedes la regalen. Esto está la madre de las editoriales. Y es un gesto, bueno, Gerardo es un escritor profesional, lleva muchos años viviendo de lo que escribe. Es un gesto que a mí me dejó con la boca abierta y bueno, ahí está, se las vamos a regalar. No es más, vamos a regalarles más cosas, para eso son las ferias del libro. Les vamos a regalar un libro de cuentos con cuentos de Quique Ferrari, que hicimos especialmente para esta feria. Rosita, ¿le regalamos también el de los cuentos? ¿La antología de cuentos? Bien, para que Quique pueda firmar libros y diga que México es a toda madre porque firmó un chingo de libros. Esta conspiración, si se queda en sus lugares, porque la última vez que regalamos libros una señora me mordió la mano, ¿sí? Aquí está la huella del delito. Les haremos llegar los libros a sus asientos. Lo que decía es que en esta conspiración encuentra uno extrañas huellas. Por ejemplo, Elena. Elena es un personaje adorado por miles y miles y miles de lectores. Todo el mundo recuerda La Noche de Tlatelolco, sus libros sobre Diego Rivera, su libro con crónicas sobre lo que estaba pasando en el campamento en Morelos, de los tomatierras, pero para mi gusto, su mejor novela, la mejor, es Aquí pasa el tren, la novela que cuenta la historia del movimiento ferrocarrilero de Demetrio Vallejo. Y pasó desapercibida. ¿Tú la traes ahí? ¿Cómo se titula exactamente? ¿El tren pasa primero? Ajá. Y es una novela que no... ¿Tú la traes también? Ah, carajo, da gusto hablar en un público como este. Es la novela, para mi gusto, más potente de Elena.
está basada en unas largas conversaciones que tiene en la cárcel con Demetrio Vallejo y luego ficciona y ficciona y ficciona. Y tiene una intensidad contar la heroica huelga del 58-59 de los ferrocarrileros. Es un libro extremadamente político. Eligió además el formato de novela y no el de crónica, y yo creo que fue un enorme acierto. Y este libro es ignorado, pero hay además una crítica subterránea, ahora que Elena está recibiendo premios en todas partes del planeta, diciendo, no, bueno, es una periodista, es una escritora menor. Y generalmente es una crítica que hacen una bola de huevones y ovariudas. Miren, acabo de cocinar un término para huevón en femenino. Que no son capaces desde sus mediocridades de alcanzar a ver la interacción social que la literatura tiene. O sea, son libros que nos hacen ser lo que somos, forman parte de la sociedad en la que vivimos. Al paso del tiempo, mi hermano suele decir con gran fidelidad y precisión que él es lo que ha leído o lo que dejó de leer. Y esta reflexión se vuelve muy interesante cuando uno profundiza en ella. Te preguntan de repente, oiga, ¿pero eso lo vivió, lo leyó o se lo contaron? Y te dices, ¿qué importa? O sea, forma parte de tu arsenal, lo leído, lo vivido y lo contado. O sea, yo estoy aquí sentado con todo lo que he vivido, con todo lo que he leído y con una parte de lo que me han contado, porque luego me contaron un montón de pendejadas que mejor me olvidé de ellas luego. Pero leer no es un acto disasociado de la vida, no es ese otro espacio donde entro a un mundo inexistente, es ese otro espacio donde entro a otros mundos también existentes y los incorporo a mi mundo. No puedes dejar de ser el que eres, en mi caso, sin tener claramente en la memoria la primera vez que leí a Sturgeon, novelista norteamericano, muy brillante, que de repente te cuenta la historia de unos niños subnormales que no lo son, lo que son es mutantes y que están arrinconados en la sociedad, excluidos de la sociedad y que son genios todos ellos. Y yo cada vez que recuerdo a estas historias de Sturgeon me ponen de buen humor. Cuando hoy en la mañana salía de mi casa, estaba hablando el bobo de Enrique Peña Nieto. Es realmente un prodigio oírlo hablar. Pareciera que sabe de qué habla. Pareciera que sabe a qué país le está hablando. Pareciera que alguien se lo va a creer. Y se estaba tirando un discurso sobre lo a toda madre que nos iba en México. Yo decía, este güey, ¿qué habrá en Los Pinos una pinche cúpula que pusieron los marcianos que impide que la realidad los toque o qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿No? En una semana en la que corren a Carmen Aristegui y se produce uno de los golpes más cabrones contra la libertad de expresión. Lanzan la ley del agua, que es uno de los grandes crímenes contra los ciudadanos de este país, donde van a intentarnos multiplicar por 5 lo que pagamos de agua privatizando las empresas. Y nombran juez de la Suprema Corte a un entenado, a un correveidile del propio Peña Nieto, cuya trayectoria política es de no haber ganado jamás un juicio, haber hecho juicios chafas como procurador y con trayectoria de policía. En una semana donde pasan estas 3 cosas y lo que está pasando en Baja California, en San Quintín, este güey estaba hablando de un país realmente inexistente, ¿no? Y se tiraba un rollo entre unos güeyes que estaban vestidos de blanco. Yo no sé si porque eran budistas o porque había calor donde estaba hablando. Ya no me quise enterar. Y conforme iba pasando frente a la tele, fuera de insultarla, yo hablo con la tele. Mi teoría es, si la tele te habla, respóndele, no dejes que tire rollo, ¿no? Y escupo a la tele y ya tengo amenazas de muerte en mi casa diciendo, si vuelves a gargajear la tele, la limpias tú, güey, ¿no? Pero no hay de otra. Entonces pasaba frente a la tele y decía, chinga tu madre, mientes, cabrón, pendejo, mentiroso. Y en esos momentos, ¿de dónde me agarro para que el día prosiga? Pues me agarré de que me encontré aquí que va a dormir estos días en mi casa, con lo cual vamos a aprovechar para ver películas toda la noche. Y
empecé a mostrarle libros que tenía ahí, que le quería regalar y que él no conocía. Y me tropecé con un par de libros de Semiono. Y me llegó de nuevo la tranquilidad. La literatura es balsámica, compañeros. Abre luz en donde el espacio cerrado de la tormenta no deja pasar la luz. Mi hermano dice, la literatura es ladrillo para subirte a colgar el cuadro, es capote de torero, es paraguas para los días de lluvia del Distrito Federal. En ese sentido, la literatura, en términos de literatura y política, te da columna vertebral. ¿Sí? Hay que tener cuidado con una tradición muy fea y muy pecaminosa que se ha introducido en nuestro pueblo desde hace muchísimos años, que es, tienes que leer para prosperar, tienes que leer para ganar dinero, tienes que leer para ser más rico, tienes que leer para terminar tu carrera y ser profesionista. Esa funcionalidad de la literatura vale para pura madre, ¿sí? Yo, todos los libros que he leído sobre biología, me los olvido luego que los leo. Es más, procuro no leerlos porque me aburren mucho. Y Los Tres Mosqueteros, pues es inolvidable. Yo reprobé aritmética en 5º año porque se me ocurrió decirle a la maestra que la aritmética valía para pura madre y que los mosqueteros, 3 mosqueteros eran 4, o sea que no sirve la aritmética y lo que sí sirve es otra cosa. En ese sentido, este efecto de evolución a la realidad, lo que de la realidad viene, ha estado produciendo a lo largo de los años maravillosa literatura a la que tenemos que acceder. Necesitamos una nueva guía nacional de lectura y esta guía tiene que ser democrática, tiene que ser la recomendación de los lectores. Y debe decir, bueno, si te quieres leer las 5 sombras de Grey y las otras 3 que no se le pasaron por la frente, órale, en tu gusto y en tu derecho estás. Pero no dejes de leer a Ángel González, poeta español crecido bajo el franquismo, que dijo, otro tiempo vendrá distinto a este, y alguien dirá, debiste haber costado otras historias. Pero hoy que estoy aquí, velando mis armas derrotadas, lloro por todo lo que soy, por lo que muero. Eso es de veras, ¿no? ¿Cómo podemos vivir en tiempos oscuros como estos sin que el compañero Quevedo vuelva a nuestras filas y sin que lo reincorporemos? ¿Te sabes todavía el soneto de Quevedo, hija? Ven. Mi hija tiene mejor memoria que yo, la eduqué para que se aprendiera los poemas completos, no como yo que me aprendo nomás pedazos. Vean a Quevedo, poeta del siglo de oro español, perdido en las escuelas y en el clasicismo, en el tienes que leer por obligación. Vean lo que dice. Quiero decir que este poema me lo aprendí gracias a mi etapa rockera. Uno pensaría que ¿por qué Quevedo?, ¿no? Gracias a un maravilloso grupo mexicano de rock que se llama El Juguete Rabioso, muy bueno, que incorporó en sus conciertos a Quevedo, me aprendí esta historia. Y dice, cerrad podrá tus ojos la postrera sombra que me dejara el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora su afán ansioso y lisonjera, mas no de su otra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía, nadar sabe mi llama el agua fría y perder el respeto a ley severa. Alma que todo un Dios precio nacido, penas que tanto humor a fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejarán, no su cuidado. Serán cenizas, mas tendrá sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. Dedicado... Sí, es que lo puedo decir y no me gana la emoción. Dedicado a los padres de nuestros 43. Serán cenizas, mas tendrán sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. Cuando le dices a un adolescente de Azcapotzalco
en medio de las tolvaneras que hay de vez en cuando en esta tierra, donde la tierra suelta está por todos lados, ¿ya no hay tolvaneras en Azcapotzalco? Ah, ya, de repente creí que habían cambiado el mundo. Cuando le dices a un adolescente de Azcapotzalco, ¿sí?, de la tierra del polvo suelto, polvo serás, más polvo enamorado. No cualquier pinche polvo, no tierra suelta en el aire, serás polvo enamorado. Estás haciendo un llamado a la grandeza humana, ¿no? En ese sentido, toda literatura está politizada, no más que hay una muy buena y otra que no lo es tanto. Sí, yo quería preguntar, bueno, que Quique contestará las cosas. Quique Ferraudi, perdón, porque lo acabo de conocer, entonces no lo puedo quiquear así nomás, ¿no? Digo, tiene que haber, por lo menos tendría que haber un poco de cariño, ¿no? Calor de hogar. No, perdón. Pero antes nada más quería, finalmente, un gran libro político, y yo no sé qué tanto se estigmatizó, o sea, que ya no se lee, porque parece ser como Quevedo, ¿no? Una rémora del pasado ahí, ¿no? Es el Quijote. Bueno, si hay algo que es una crítica de fondo de la sociedad, ¿no? Y que llama a otras cosas, es el Quijote. Aquí que le quería preguntar dos cosas. Una, porque no todos sabemos quién es Salgari, porque Salgari es un escritor político, y que nos expliques un poco qué es Salgari. Y otro, que creo, en el cuento que vamos a regalar, en tu cuento, que está dentro de la antología, es un cuento, desde mi punto de vista, es un cuento político, aunque tú no haces una mención política explícita, ¿no? Bueno, Salgari, para aquellos que no los conozcan, vayan a conocerlo. Los que son más grandes, traten de desenvejecerse los ojos porque es un autor que es muy, pero muy lindo leer cuando uno es inocente. Salgari escribía historias de piratas. Escribía mucho un libro atrás de otro, no porque era prolífico como Paco, sino porque si no le alcanzaba para mantener a la familia. Porque ya entonces los editores eran en general malvados. Y para terminar los combates, como no se le ocurría más manera de narrarlos, mandaba a jugar a sus hijos y los miraba por la ventana, iba escribiendo las batallas según pasaba lo que los niños hacían. Pero todo esto que el tipo hacía, lo hacía con una base de historia, que era más o menos así. Había un tipo que tenía unos derechos, era un príncipe malayo o algo, y los malos, que eran el poder central, que eran el imperio, en este caso los ingleses, le habían arrebatado lo que les correspondía y también a sus amores, su familia, su mujer o algo, o ambas cosas. Y entonces esos hombres se han transformado en combatientes de la resistencia, porque no eran combatientes de un imperio luchando contra otro, eran combatientes resistiendo el imperio. Y entonces yo me pregunto, ¿de qué manera alguien que se educa sentimentalmente con Salgari, con Sandokan y su lugarteniente Yáñez, y Giro Batol y toda la banda que tenía, después puede considerar que es atinente el ataque de la OTAN a cualquier país? ¿De qué manera le puede parecer que los acuerdos de libre comercio de los Estados Unidos pueden ser correctos? ¿De qué manera el nosotros tan fuerte de los Tigres de la Malasia no es inmediatamente trasladable al nosotros de Latinoamérica? Yo entiendo que es casi imposible que alguien que realmente leyó con el corazón y que se conmovió con la tormenta del principio de los Tigres de la Malasia, en esa isla en la que temblaba todo, asediada por el Imperio Británico, pueda equivocarse después en el lado de la trinchera que corresponde estar cuando Obama decide que Venezuela es un peligro para la humanidad. En ese sentido, yo entiendo que Salgari es un autor profundamente político y formativo, en el sentido que decía Paco, digo que es allí donde puede fallar Lenin, que al contrario de lo que dije de Trotsky era bastante tedioso de leer, no falla, porque te toca, además de
además de darte conceptos, te toca fibras íntimas. Uno no deja tirados a los suyos, el lugar de pertenencia es un lugar que se defiende con los dientes. Hay un momento impactante, o para mis jóvenes ojos por lo menos de entonces, de los Tigres de la Malasia en la que uno de los soldados, de uno de los piratas de Sandokan, recula en batalla. Recula con arrugas. Retrocede. Retrocede. Y En México, hablar sobre el culo hay que tener mucho cuidado porque te ensartan. ok, yo por eso digo esto cuando estoy sentado. Y aclaro nuevamente, no me llamo Elena, mi nombre es Quique. Y decía ahí, entonces el tipo retrocede, arruga en batalla, y después de la batalla va y se presenta ante Sandokan y le pide que para la siguiente batalla le dé un puesto de máximo peligro en la primera línea de vanguardia para morir combatiendo. Y muchos años después, leyendo Ernesto Guevara, también conocido como el Che, hay una anécdota igual. Igual. Un tipo que arruga en la columna del Che y que el Che lo caga a pedos y le dice que lo va a mandar a fusilar, y el tipo le pide: mándenme a la primera línea. Sí, a la primera línea para poder morir haciendo lo nuestro. En cuanto a la segunda pregunta que me hacías del cuento, bueno, no les puedo contar de qué va el cuento porque es una anécdota muy chiquita, si la cuento los cago. Pero lo cierto es que cuando le voy dando el entorno, cuando va de un sicario, esto se puede decir, es un asesino el tipo. Y a medida que yo voy escribiendo el sicario, a medida que lo voy acercando a mi realidad, el sicario, bueno, va a visitar a su patrón, que es parte de un sindicato burocratizado en la Argentina. Los sindicatos burocratizados se transformaron en empresas. Los sindicalistas, en vez de ser sindicalistas, son empresarios. Y matan a otros trabajadores. Y entonces un poco está contado eso, y hay un debate con los grandes medios de comunicación que también estaba jugándose en el momento. Entonces, de a poquito la realidad va colando, porque no puede hacer más que colar. Y entonces sí, un cuento que era sobre una anécdota mínima que a mí me parecía interesante contar, se transforma de alguna manera en un cuento político. Gracias. Hay ejemplares de Sandokan a 10 pesos por allá. Ya vi varios, en esta librería y en aquella de allá. Pero cuando lo recomendé tan enfáticamente, y lo he hecho varias veces, al paso de los días alguien llegó y dijo: no es tan bueno como tú dices. Y el problema es que el que me lo decía tenía 40 años. Y lo que pasa es que Sandokan es buenísimo, como yo lo digo, cuando tienes 14, 13, 15. Entonces tuve que escribir un libro que se llama El regreso de los Tigres de la Malasia para los que tienen 40 años, con un Sandokan leído de una manera mucho más adulta y con mucha más experimentación literaria y búsqueda de objetivos. Entonces, que no nos echen la culpa de que andamos haciendo apología sandokaniana, cuando la apología sandokaniana hay que hacerla para Salgari era un escritor con técnicas bastante elementales, hacía novela de aventuras, repleto de contenidos profundos que ni él mismo sabía que los tenía, porque era un escritor que vivía de escribir a toda velocidad. Sus acreedores lo perseguían, tenía que entregar 15 páginas diarias al editor o no le pagaban. Entonces, fumaba más que vos. Y fumaba más que vos. Sí. Entonces, que conste y que quede claro que si tienes más de 15, léete mi Sandokan y no leas el Sandokan. Ahora, si tienes un hijo de 12, de 13, o un sobrino, o un nieto, o un sobrino, o un nieto, por ahí a 10 pesos encontrarás ejemplares del Sandokan. ¿Qué? ¿Podemos ya? Bueno, para culminar esta mesa, tenemos un mensaje de Elena dirigido a la feria, que esperemos que técnicamente pueda ser oído, porque estaba en su casa y está con neumonía, entonces anda con la voz medio recortada, ¿no? Por cierto, una de las virtudes de Elena...
Le mandaremos a Elena el aplauso que ustedes están ahora dando, le diremos que esperamos verla sana y pronto nuevamente entre nuestras filas. Y tenemos 12 minutos, abrimos el micrófono para su participación. Muchas gracias. Sí. Por ahí va un micrófono. Ahí va un micrófono. Los X-Men, en las que pues precisamente tienen como que muchas similitudes en cuanto a la premisa con lo que estaban contando y trata demasiado sobre las minorías sociales, las minorías de cualquier sentido, y los dos personajes principales pues se basan directamente en Martin Luther King y en Malcolm X, de hecho viene el nombre, ¿no? Entonces mi pregunta sería, ¿hasta dónde definen la literatura política y dónde queda esta que podría tomarse como literatura de ficción dentro de Yo coincido contigo, hay una enorme carga política en la mejor parte de X-Men, sobre todo la que se realizó en cómic con guiones de Warren Ellis. La carga política es tremenda, lo que pasa plantea una reflexión que ya estaba en la ciencia ficción, estaba en Soy Leyenda de Richard Matheson. Soy Leyenda de Matheson es una novela formidable, está escrita al final de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, donde todo el rollo era plantear desde Estados Unidos ellos, los otros. Y Matheson de repente hace un juego que desconcierta a los lectores y que desconcierta a los censuradores que no se dan cuenta de lo que le está planteando. Matheson cuenta la historia desde la ciencia ficción de una ciudad de Nueva York donde hay un solo humano que ha sobrevivido. Y este humano está siendo cercado, perseguido y acosado por el resto de los sobrevivientes a un experimento biotecno extraño, que son vampiros. Y entonces la novela transcurre vista desde el punto de vista de este personaje. Y entonces es terrible, se lo quieren chingar los vampiros, se tiene que encerrar y encontrar maneras de defenderse y el ajo y bla, bla, bla. Y de repente la novela da un giro de 180 grados y toma el punto de vista de los vampiros. Y entonces los niños vampiros dicen en la noche, hay un hijo de la chingada que en la noche sale con unas estacas y nos las clava en el corazón. O sea, de repente te das cuenta que la condición de mayoría y de humanidad está del lado de los vampiros y que este es un reducto del pasado, el humano, con el que nos identificamos por razones obvias, que es un reducto del pasado que combate a otros humanos de otra humanidad. Matheson les mete un gol del tamaño del mundo. La película no le hace justicia para nada a la novela. La película ni se enteró el director de qué se trataba y qué era lo que estaba haciendo. Pero esta aparición en géneros como la ciencia ficción o la fantasía, de literatura con una tremenda carga político-filosófica, está no solo probada, está demostrada. La novela más politizada que he leído en los últimos años es Juego de Tronos, ¿sí? La famosa novela de George R. Martin. Es política pura. Toda la conspiración entre los fenómenos del poder está ahí, con una riqueza de descripción, una habilidad para narrarla verdaderamente impresionante. Entonces, el término de la politización de la literatura, la literaturización de la política, hay que manejarlo con este amplio criterio. Muchas veces un poeta intimista, colocado en medio del auge del nazismo en Alemania, hace política de la manera más intensa posible, pero tienes que ponerle el contexto, si no, no te enteras.
Hidalgo tenía más interés económico para quitar a los españoles del poder. Y yo quisiera saber que para ustedes, ¿cuál es su opinión que nos lo pintan más como una novela de independencia de México, ¿no? Y pues, para ustedes en sí, ¿quién es el verdadero héroe que logró toda la consumación de esto? No, aquí digamos en coro, 1, 2, 3. El padre de la patria es Hidalgo. Y es Hidalgo porque Hidalgo convierte una conspiración palaciega que estaba reducida a los sectores criollos acomodados, ¿no? La convierte de la noche en la mañana en algo que no sucede en el resto de América Latina, de América, ¿no? Que es una guerra y revolución de independencia con un solo grito, ¿no? Que ni modo tiene que ser a matar gachupines, bueno, ese fue el grito, pero eso lo que hace es precipitar a las masas. Bueno, ese solo grito levanta al equivalente hoy a 800,000 personas en 2 meses, ¿no? Ese es obviamente es el padre de la patria. No, no dejes que te engañen, Hidalgo es de veras. Hidalgo merece la pena tenerlo en nuestro corazón. Es un tipo que renuncia a todo. Podía haber sido director de la segunda universidad del país, estaba haciendo una carrera religiosa triunfante, vivía en condiciones económicas y sin embargo de la noche a la mañana se juega la vida, el dinero, a su familia en un proyecto revolucionario. Sí, y cuando toman la Alhóndiga de Granaditas y lo recibe el intendente Reaño, al que conoce bien, porque él conoce a todo el mundo por allí, le dice, ¿pero qué está pasando aquí? Dice, bueno, bien a bien, no sé. Lo que le aseguro es que yo no voy a ver el final. O sea, el hombre, porque además pensemos en algo que ya dijo Paco, pero veámoslo visualmente. O sea, es el rector de la universidad, en ese momento una universidad tan importante como la de México. Es decir, es el rector del equivalente hoy a la UNAM. Y al señor por 3 veces le dicen, pare su bronca. Y el señor, imaginemos hoy al rector de la UNAM que le dicen, pare su bronca, y que dice 3 veces no, y al final le dicen, lo vamos a mandar a la Sierra de Petatlán, y dice, me vale gorro, o sea, deja todo. O sea, si ese tipo no merece todos nuestros respetos, pues está de la chingada, ¿no? Convence a alguien que tenga lana de que te regale el libro que escribí sobre Hidalgo, que se llama El cura Hidalgo y sus amigos. Es un canto de amor a Hidalgo. Hidalgo es un personajazo que ha sido deslavado y abandonado y vulgarizado. Se le ha quitado su carácter de revolucionario para volverlo un cura de pueblo sonso, vestido de una manera ridícula, sin pistola y sin sable. No hay tal. Hidalgo es de veras. Una cosa más, el libro que te dice Paco lo puedes descargar gratis en la página de Paralel Libertad. La última. Sí, existe un criterio que es la construcción de tu propia conciencia. Hay que leer críticamente.
hay que leer materiales contradictorios, hay que reflexionar sobre lo que cae en tus manos, hay que discernir entre la verdad y la mentira. El que fue responsable, vean este país como es de marrano, el que fue responsable de la conmemoración del Bicentenario, el famoso Villalpando, cuyo nombre que se pierda en la inmundicia de los tiempos, dijo, fíjense, era el responsable de la conmemoración del Bicentenario. Dijo que Hidalgo era un guerrero sin trascendencia que había bañado este país en sangre. Agárrate. Ese cuate era el historiador de bolsillo del PRI y del PAN. Lo que pasa es que el PRI y el PAN no se atreven a decirlo en voz alta y este es tan bruto que lo decía en voz alta. Si cuando empiezas a leer sobre Hidalgo cae en tus manos un libro de Villalpando, te vas a quedar verdaderamente asombrada, pero contrástalo. ¿Sí? Es igual cuando te dicen los clásicos son estos. Y te dicen, tienes que empezar por la Ilíada, la Odisea, y luego tienes que leerte el poema del mío Cid, y luego tienes que, y como los estás leyendo fuera de contexto, y los estás leyendo, en el caso de la Ilíada y la Odisea, en traducciones españolas del siglo XIX, en lenguaje, en el español del siglo XIX, te resultan extraños, ajenos, diferentes, y no los aprecias. Entonces, no existen los clásicos, cada cual tiene derecho a crear su estructura de amores y de gustos. No, en literatura no hay obligaciones, es una falacia el que existen obligaciones. Deséchalas y lee críticamente. En ese sentido yo me atrevería a decir que no existe un canon de lectura, lo que existe es la formación de un lector crítico que va pescando de aquí a allá, y sobre todo hay que crear mecanismos de recomendación. No le podemos creer a los libros que impulsa la publicidad, porque la publicidad impulsa con el único objetivo comercial y mercantil de vender más. Tienes que encontrar una voz que te diga, este sí, por esto, y contrastarla, y empezar a crear una especie de relación de fiabilidad con tus amigos y tus compañeros lectores. Sí, yo quería agregar una cosa que iba en este sentido. Además de leer con espíritu crítico y tratar de pensar y crear tu propia conciencia, es importante pensar con otros, es importante la elaboración colectiva, hay que ver en qué grupo de pertenencia se puede hacer, pero es importantísimo. Un amigo mío dijo, después de que vimos juntos True Detective, viene a confirmar una vez más que la inteligencia no es un monólogo, es un diálogo. Ya me pareció una cosa súper relevante de sintetizar. No se puede pensar solo. El personaje más brillante de la literatura universal es Sherlock Holmes, necesitaba a Watson para poder rebotar. Es necesario, además de leer críticamente, tratar de elaborar colectivamente. Eso, por ahora. Bien, pues muchas gracias. Si ustedes, por favor, levantan sus libros, les vamos a tomar una foto para mandársela a Elena. A la 1, a las 2, a las 3. ¿Ya? Ya. Y tenemos a un contrarrevolucionario. Sí, va. Tenemos 3 buenas noticias. La primera es que Quique Ferrari va a estar firmando libros en aquella mesa donde alguien levanta la mano. ¿No hay nadie para levantar la mano? Sí, ahí está Rosita brincando. Es que chaparrita no se le ve. No muy votadores, por cierto, decidieron que era necesario cambiar de gobierno, que era necesario cambiar de régimen político, que ya estaban hartos de que siguiera ganando el PRI siempre, que siguiera gobernando el PRI siempre, si es que eso que hacían los presidentes de la República era gobernar o es gobernar, y que además en este caso Carlos Salinas de Gortari era todavía peor que los otros candidatos que habían conocido. Para los que estuvieron en esa época y se acuerdan que decíamos que había Tom. Y por lo tanto que había que votar de otra manera y la gente votó de otra manera y ganó no el PRI, sino otro partido o otro frente de partidos. Bueno, pero quiero aclarar que nada más que... Es el triunfo electoral del 88 de Cuauhtémoc Cárdenas.
¿Por qué gana Cuauhtémoc Cárdenas? Porque es Cuauhtémoc Cárdenas, porque es el hijo de Lázaro Cárdenas. Quizás la gente no sabía mucho de Cuauhtémoc, pero sí sabía de Lázaro, y era lo mejor de esta historia reciente de México. El hecho es que en Guerrero gana